¿Hasta qué punto se puede decir que los países musulmanes son hoy más laicos que en los años 70? ¿Y a qué viene esta pregunta? Bueno, muchos de vosotros os habréis cruzado por las redes sociales, por internet, con ciertas imágenes, ciertas fotografías que se comparten, que comparan, imágenes que comparan situaciones de la vida cotidiana de las mujeres en algún país musulmán en los años 70 con imágenes cotidianas de nuestros días, de comienzos del siglo XXI. ¿Hasta qué punto estas imágenes nos cuentan la verdad? Yo personalmente tengo muchas dudas de que esas imágenes de los años 70, que sin duda son ciertas, de los años 70, y esas mujeres estaban ahí, que sean representativas de cómo estaba la mujer en los años 70, 60, 50 del siglo XX. En algunas ocasiones estaríamos hablando de mujeres que pertenecían a élites urbanas, claro que muy occidentalizadas, muy secularizadas, y esto a mí no me cuadra con los datos demográficos que disponemos, que nos hablan de países eminentemente rurales y, ya sabemos que la occidentalización de estos países es relativamente reciente, no tiene más de 100 años y dudo mucho que llegara el proceso occidentalizador y laicista o secularizante a toda la población, sobre todo a las pequeñas poblaciones rurales, donde, por cierto, vivía la mayor parte de la población y, por tanto, de las mujeres. Entonces, ¿hasta qué punto podemos hablar de si hay una mayor, un retroceso de esta secularización en los países musulmanes respecto a los años 70? Bueno, pues hay que tener en cuenta que hay que analizar cada país de forma distinta. Hay países donde la cosa parece evidente, como Turquía. Turquía, a partir de la República de Turquía en los años 20, pues el gobierno turco, de hecho, empezó a ser muy antiislámico. El propio Kemal Atatürk tiene libros que son fuertemente antiislámicos y la gente tiende, en todos los países donde son los musulmanes, en todos y en toda la historia, a imitar las modas y los modos de sus élites. Por lo tanto, si la élite turca era occidental, tenía apariencia occidental, pues el resto de la población seguiría esto. Otros ejemplos similares, pues los tenemos en ciertas dictaduras militares en la época de la Guerra Fría, en Irak, en Jordania, en Siria, en Egipto, donde los regímenes eran más que islámicos, eran nacionalistas. Había un fuerte componente panarabista y las élites pues tenían una especie de sistema de gobierno tendente al socialismo, aunque en el caso de Egipto, por ejemplo, pues se trataba de un país no alineado, por lo tanto, pues que no era directamente socio de la Unión Soviética, no directamente, pero bueno. Estas élites, por lo tanto, trataban de ser seglares, tenían un fuerte componente nacionalista y no eran precisamente no favorecían precisamente al esquema religioso del país. Irán es un caso muy importante también, ¿no? No se trata en este caso de un país árabe, sí musulmán, y tenemos pues un antes y un después de la revolución de 1979, los ayatolás, ayatolá, no me toques la pirola. ¿Qué pasa tras esta revolución? Bueno, esta revolución la ganan los reaccionarios conservadores, ¿no? Expulsan al Shah. La historia de la revolución iraní es particular y la estoy resumiendo demasiado, pero bueno, se expulsa al Shah, que era un aliado de Estados Unidos y tenía un régimen pro-occidental y por lo tanto seglar, y empiezan a aprobar leyes que imponen la religión la estética religiosa sobre la población. Sobre todo quitan escolarización a las mujeres, parte de la escolarización, y las obligan a taparse la cabeza. Estos son como retrocesos en el proceso occidentalizador que estaba viviendo Persia o Irán. ¿Qué pasa? Que Irán también sufre una larga guerra contra Irak, del año 80 al año 88, la guerra de Irán-Irak, que exige la movilización de millones de personas para el esfuerzo bélico, y por lo tanto las mujeres son necesarias en la retaguardia para volver a ocupar puestos en las fábricas, en la producción e incluso en la academia. En Irán tenemos una situación paradójica. Por un lado tenemos un gobierno que es teocrático y que defiende mucho la islamización del país,
y por el otro tenemos una sociedad que es cada vez más pro-occidental. Irán puede reventar en cualquier momento y yo sospecho, espero, que lo haga para el lado bueno. Creo que sí, creo que lo va a hacer. Otros países del Magreb, del norte de África, por ejemplo, Marruecos, Argelia y Túnez, estos países siempre han tenido un gran contacto con las potencias excoloniales y una gran presencia o permanencia de población europea. Sus regímenes no han favorecido la aparición de la religión como alguien que determine la política, y más bien pues existe una calma tensa entre las fuerzas reaccionarias que pueden volver en cualquier momento, volver no, o surgir en cualquier momento, y las fuerzas políticas que intentan mantener una población seglar, intentan mantener los modos laicos de vida política en la comunidad política. Hay cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, en Egipto sigue habiendo una dictadura militar estéticamente pro-occidental, y están combatiendo el terrorismo y las posibles insurgencias reaccionarias religiosas, pero la población se está volviendo cada vez más, parece, más conservadora, más religiosa. Esto no solo en Egipto, también en otros países, sobre todo del Golfo Pérsico. Esto yo lo achaco a las últimas guerras que ha habido, las guerras contra el terror que ha habido, y que, bueno, al fin y al cabo la religión es un recurso para, bueno, pues para volver a las raíces, para volver a lo que está seguro. Si hay éxodo de las ciudades, pues las ciudades siempre son un elemento de progreso y de occidentalización en esta parte del mundo. Por lo tanto, la gente que vuelve a la aldea, que vuelve a lo rural, tiende a retraerse en forma de un mayor impulso al conservadurismo, en este caso religioso. Por lo tanto, tenemos que en distintos países sí hay una mayor occidentalización o secularización, pero la amenaza de una vuelta reaccionaria está ahí, y todavía no podemos decir hacia qué lado se va a decantar la balanza.